sería, ok, ¿por qué dejamos esta parte? Bueno, aunque ya hablamos un poco acerca de este versículo, los 8 días, es el fin de un pensamiento, el fin de una exhortación. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué un Dios tan bueno, tan misericordioso, que es, su esencia es amor, ¿sí? Esa es la realidad, nos llama a nosotros y nos deja claro que en alguna parte de nuestra vida vamos a entregar cuentas delante de Él? ¿Qué significa eso? O sea, hoy es algo que en el cristianismo se ha dejado de lado, ¿no? Se vive una libertad falsa en el cristianismo. O sea, somos libres, sí, libres, pero una libertad para no vivir en una esclavitud. Esa es la libertad. O sea, yo ya no soy esclavo de, porque hoy puedo en Cristo estar por encima de esa esclavitud. Pero no habla acerca de un libertinaje, no habla acerca de un relajamiento, de que no pasa nada. O sea, eso no habla la Biblia. Porque dice al final, o sea, concluyendo desde el capítulo 2 hasta el versículo 4:13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nos está dejando ver la omnisciencia, o sea, lo que es Dios en sí. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. O sea, nos deja ver claramente que no podemos ocultar absolutamente nada a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué dice? Cuenta. O sea, la pregunta es, ¿por qué dar cuentas si estamos bajo la gracia? ¿Sí me explico? O sea, tú y yo estamos aquí por gracia, ¿estás de acuerdo conmigo? No tendríamos ningún conocimiento de Dios, ni quién es Dios, no seríamos hoy diferentes si no fuera la gracia de Dios en nosotros. A ver, te lo voy a tratar de transmitir. Yo te regalo algo, pero tú me tienes que dar cuentas de ese regalo. O sea, la salvación es un regalo, ¿estás de acuerdo con mi gracia? O sea, ¿quién la merece? No es por obras, es por gracia. Y nos deposita una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva capacidad de entender quién es Dios. Hoy te puedo hablar de la omnisciencia de Dios. Y de alguna manera en nuestro chicharito ahí escaso, hoy ya medio pescamos qué es la omnisciencia de Dios. Pero antes de nacer de nuevo te hablaba de la omnisciencia de Dios. Me en cuenta. Pero ¿por qué es eso? ¿Qué quiere Dios? ¿A dónde nos quiere llevar la Escritura? Y no al concepto en que estoy bajo la gracia y hago lo que quiero. Porque a muchos hoy les ha causado estar aparte de la comunión con Dios. O sea, muchos. Entonces, ¿qué quiere? Analicemos bien este punto, porque es esencial. Hay cosas en la vida natural y espiritual que son como un parteaguas, ¿no? Que llegas a ese punto y dices, no, espera. O sea, yo estoy aquí por gracia, sí. Me dieron un regalo de la vida nueva. Y hoy me dice que ese regalo lo cuide para que no dé. Es por allá, está metiéndose algo en el iPad, hijo, ¿no? Sonó así en las bocinas como una advertencia de un celular. Al mío no es, ¿eh? Entonces, hay que analizar bien esto, porque mira, si desglosamos el versículo, que ya lo hicimos, nos lleva a una conclusión. Dios todo lo ve, todo lo sabe. No hay nada oculto ante sus ojos. Y Él conoce, Él conoce las intenciones de mi corazón. Hay cosas que yo no hago, pero las pienso. Hay cosas que no realizo y las deseo. Y Él conoce eso. Ante eso interno, me dice que voy a dar cuentas. O sea, es así como que, espérame, a ver. Pero ¿por qué hace eso? Aquí hay una respuesta en eso. La salvación que Dios nos ha dado es enorme, completa. No es escasa. O sea, no nos deja en la misma condición. Nos renueva, nos transforma. Y eso representa un compromiso delante de Dios. Él quiere que bajo esa nueva naturaleza
tú y yo peregrinemos en un mundo que está colapsado por las cosas al contrario. O sea, Él quiere que tú y yo verdaderamente seamos la luz en medio de la oscuridad, la sal en medio de la insipidez del mundo. Eso es lo que Él quiere del cristiano, del Hijo de Dios. Por esa razón nos deja aquí, porque Él podía vernos al nacer de nuevo, vámonos. Nos deja caminando en medio de un mundo colapsado, para que tu vida y mi vida, alumbrada, fortalecida, sea el testimonio que hay un Dios omnipotente, omnisciente. Esa es la realidad del cristianismo. Y yo quiero que lo medites, porque cada acción que tú haces debe de glorificar a ese Dios. Aún en la adversidad, aún en la prueba, aún en donde vengan y te agravien a tu vida, la respuesta que debes de dar es conforme a la voluntad de Dios, para poder ese Dios ser exaltado. Y si nos vamos a la historia, ¿qué hizo Moisés cuando lo querían apedrear? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando fue escarnecido en la cruz? La gloria a Dios. Hoy se nos olvida eso. Entonces, esto es algo muy serio, porque cuando lo meditamos dices, Él me dio un regalo, una nueva vida. Yo tengo una nueva vida en Cristo, tú la tienes. Tú sabes en qué momento naciste de nuevo, cómo has sido yendo transformado día a día. Pero eso demanda ¿qué? Una nueva vida, un nuevo comportamiento. Porque el mundo está colapsado, el mundo está caído, el mundo gira al revés de lo que Dios es. Nosotros no, vamos en pos de Dios, porque Él es el que va delante de nosotros, ¿no? ¿Y por qué dice todo esto? Porque a partir del versículo 14 nos pone el ejemplo de un hombre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué dice ahí? ¿Quién es? ¿Jesús quién? Está hablando del hombre. El hombre que vino a hacer la voluntad de Dios, el hombre que fue escarnecido, el hombre que sintió dolor, que sintió la traición, que sintió el abandono. Ese hombre dio la respuesta al Padre. Y esa naturaleza que él tenía, la del hombre, no la divinidad, estamos separando, ¿sí? Es la misma naturaleza que hoy tenemos los hijos de Dios, porque tenemos al mismo Espíritu Santo. ¿O sea, estás entendiendo esto? O sea, aquí pone Jesús el Hijo de Dios y vuelve a llevarnos a una reflexión. Retengamos nuestra, ¿qué dice? Profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero aquí hay una gran diferencia. En Él no había pecado. En ti y en mí, ¿qué hay? Pecado. Y abre una puerta enorme, 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 que hoy se ha olvidado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, que dice. ¿Cuál es el contexto? El endurecimiento del corazón. La comunión con Dios quita el endurecimiento del corazón. Y las circunstancias, el enemigo, el mundo quiere que el corazón nuestro se endurezca para que no demos la respuesta correcta y perdamos la comunión con Dios. Si tú y yo perdemos la comunión con Dios, nuestra relación estrecha, íntima, personal, perdemos todo. Y eso nadie te lo puede quitar más que tú. Ni siquiera Satanás puede llegar a ese punto. O sea, tú y yo decidimos apartarnos de Dios. Y eso se llama, bajo el contexto de la carta de los Hebreos, apostasía. O sea, la gente conoce de Dios, prueba, gusta, ve, siente y decide irse al mundo. Ya iremos llegando ahí, porque ya vamos a entrar ahí a otro de las exhortaciones. Entonces,
Estamos en Romanos, en Hebreos 4:13. Es que yo ya traigo el chip todo chueco, porque ya acabé Romanos y ando por otro lado, entonces ya ando ahí como que cruzado en los cables. Entonces, el versículo 13, anótala ahí, es la conclusión a una exhortación que debemos de cuidar nuestra vida espiritual, nuestra ética, nuestro andar, nuestro hablar. Pero el cuidarlo es en comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no hay nada. Y muchas veces nosotros decidimos apartarnos de Dios en la prueba, en la dificultad. Y nos deja ver claro que Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. Ante Él no hay nada oculto. Yo puedo frenar muchas cosas en mi vida, pero al momento que las siento, que las deseo, ya estoy cayendo en pecado delante de Dios. Yo puedo desear algo incorrecto, pero socialmente me detengo y digo, no, pues si me ven, ¿qué van a pensar de mí? Pero esa no es la condición correcta de un hijo de Dios. Y es la lucha en donde tú y yo sabemos dónde estamos parados cada quien, ¿no? Porque son las partes internas, ¿no? Y todo lo que dice la segunda parte de este versículo, el versículo 13, dice, antes bien todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas, ¿no? O sea, todo está, no hay nada, ¿no? Dice, aquí dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Esa palabra presencia significa algo que está cara a cara. O sea, Dios conoce todo. Entonces, si es una exhortación seria a nuestra vida, porque la palabra que aparece en el griego cuando dice de aquel a quien tenemos que dar cuenta, esa palabra cuenta habla de un razonamiento, habla de un motivo, lo interno del corazón. Entonces, para ti y para mí no es suficiente dejar de hacer. Eso dejar de hacer cualquiera lo puede hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es dejar de sentir, de desear cosas que son incorrectas. ¿Quién puede cambiar eso? El gobierno del Espíritu de Dios en nosotros, en la comunión con Dios. Ponle ahí, cuando estoy siendo renovado y transformado a la imagen de Dios. Es cuando de adentro ya no van a surgir esas cosas. Porque muchas de las cosas que hacemos nos detenemos por el qué dirán, ¿no? A ti lo que nos debe de preocupar es qué dirá Dios. No qué dirá fulano, mengano, perengano, ¿no? Ahora, ¿por qué después de la exhortación, vamos ya a entrar a partir del versículo 14, pone a Jesús como el gran sumo sacerdote? Bueno, él viene haciendo la referencia al Antiguo Testamento, que es la base que utiliza el escritor de Hebreos, para enseñarnos un principio bíblico. La paga del pecado es la muerte, inevitable. O sea, el que peca tiene una consecuencia. Había una sombra en el Antiguo Testamento que era lo que se hizo en el tabernáculo, que era la sombra que se hacía una vez por año, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, hacían un sacrificio y se tomaba un animal como el anticipo de Cristo, ¿no? El cordero inmolado. Eso era lo que hacía. Entonces, ¿qué nos va a enseñar aquí? Él sigue hablando acerca de la paga del pecado es la muerte. El único que puede quitar el pecado del mundo es la sangre del Cordero de Cristo. No hay otra. O sea, nadie puede ser perdonado si no es a través del sacrificio de Cristo. Para entrar a la presencia de Dios
tenemos que ser perdonados, transformados y limpiados. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es por la puerta de la salvación, que es Jesucristo. Principio doctrinal fundamental. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, aquí no está a discusión, no está a nada de eso, ¿no? Simple y sencillamente, ese es un principio doctrinal, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. El único que puede quitar el pecado del mundo es Jesucristo. Jesús, el Hijo de el hombre, no murió Dios. El hombre que vino a morir en sustitución de cada uno de nosotros. Era 100% hombre, anótala ahí, pero sin pecado. Él desde su concepción fue sin pecado, en el vientre de María, ¿ok? Estamos hablando de principios doctrinales inamovibles. Eso es lo que separa el cristianismo de todo, ¿eh? A testigos de Jehová, mormones, católicos. O sea, ellos tienen sus conceptos erróneos, sus teologías, sus doctrinas. Pero eso estamos hablando de la que enseña la Biblia, no lo que enseño yo, lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te sientes con un católico, pues ellos hacen la transustanciación, que es el sacrificio semanal, ¿no? Cada domingo. Y así tú hablas con un testigo de Jehová, tú hablas con un mormón, y ellos tienen sus conceptos, sus ideas, y bla, bla, bla. Entonces, esto es así. O sea, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa la muerte? La separación con Dios. ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando pecaron? Separaron. Y trajo como consecuencia la muerte física. El hombre no fue creado para morir físicamente, fue creado para vivir en la eternidad con Dios. ¿Y en dónde está esa eternidad? En el alma del hombre. El hombre tiene esa conciencia. Por eso buscan el más allá y después de la muerte, y te vas a regresar en gusano y no sé qué, bla, bla. O sea, suposiciones ya empiezan a girar en sus satélites ahí pensando. ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen la conciencia de la eternidad. ¿Sí? Entonces el hombre, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado para estar eternamente con Dios. ¿Qué separó al hombre de Dios? El pecado, la desobediencia, el que no creyeron. Adán y Eva no le creyeron a Dios. De todo el árbol del huerto podrás comer, pero de este no comerás. O sea, el no creer lleva a la desobediencia, y la desobediencia entra el pecado y va a la separación. Ese es estamos hablando de cuestiones doctrinales. O sea, Adán y Eva, es que tenemos que entender todo lo que veían, imagínate el Edén y todo lo que puedes comer, todo, pero de ese no. Entonces, al no creer, viene Satanás y le tienta y ¡pum! Y Adán andaba en el Oxxo comprando algunas galletas, no cuidando a su esposa, estaba en el Netflix viendo su serie favorita, los elegidos, y la esposa por allá, y ¡pum! ¿Te fijas? Tiempo actual. No hay cabeza porque el marido anda por allá. Ahí lo dejamos. Es otro tema. Yo tengo otros datos, dice por ahí. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, eso sucedió, ¿ok? Entonces, ¿por qué después, fíjate, de esa exhortación tan grande que concluye en el verso 13, que viene desde el capítulo 2, empieza hablando de Jesús, el gran sumo sacerdote, por la obra perfecta de Cristo en la cruz? La obra perfecta que trajo redención, salvación, que a través de esa obra regresa al hombre al estado original. ¿Cuál es el estado original del hombre? La comunión con Dios. Nadie que no pase por el umbral de la puerta puede tener comunión con Dios. ¿Sí? O sea, el sacrificio, el tabernáculo. También el tabernáculo de mujeres de fe, escúchenlo. Y aparte están pasando diapositivas, ¿eh? O sea, todo se arma. Entonces, es muy importante. Vamos al libro de Levítico,
capítulo 16 del libro de Levítico, verso número 14. Vamos a ver un poquito de lo que es esto. Levítico 16, verso número 14. Ahora fíjate lo que, antes de llegar ahí, Levítico 16, 14, ¿estamos ahí? Para mostrar una verdad hay que ir a la verdad. ¿Sí me explico? La verdad es que hay un pecado y el pecado produce muerte. Y hay que ir a la verdad. ¿Cuál es la verdad de eso? La palabra de Dios. O sea, vamos a leer lo que dice aquí, que es la verdad de lo que Dios instituyó como sombra de lo que iba a venir con Cristo, pero que ya traía un beneficio espiritual al pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces anótala ahí. Para aclarar una verdad hay que ir a la verdad, que es la palabra de Dios. O sea, si tú no vas a la fuente de la vida, esa verdad no se afirma. Eso es fundamental. O sea, cuando te digan algo, no, pero a ver, que Jesús, que no, a ver, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque si no, pues yo voy a decir lo que quiera. Entonces yo voy a la fuente de la verdad. Ya vimos, es útil la palabra de Dios, ¿no? Penetra todo, ya lo vimos, ¿no? O sea, no hay otra duda. O sea, yo tengo dudas de que el pago del pecado es la muerte y que la gracia es más grande. Voy aquí porque voy a leer lo que la Biblia me enseña en cuanto al pecado y que Dios instituyó una ceremonia que era la sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, Cordero inmolado. Entonces, lo primero que entendemos es que el sacrificio de Cristo fue perfecto. No hay otro sacrificio, ya no es necesario más. Ahí se cae todo el catolicismo, vale, al suelo. Ya no hay más. No, ya no, o sea, no necesariamente hacerlo cada 8 días. No. Se hizo una sola vez y para siempre. Dice Levítico 16, 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ahora, acuérdate que la simbología en el hebreo tiene un contexto. No magia, no que te pares 7 veces y le des 7 veces. O sea, hay una simbología. Hay que tener cuidado. Ahí está. Porque de ahí quieren sacar y decir que no, es una simbología. Dice, verso número 15. Después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, pago por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio, que es el asiento de Dios, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus, dice, impurezas. Ok, esto es algo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Era la sombra, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Primeramente, y volvemos a reafirmarlo, el hombre al pecar hay consecuencias. La separación con Dios. Eso lo lleva a la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Lo deja en sus propios pensamientos y lo lleva a la muerte física, que es el ADN que traemos de descomposición, ¿no? Entonces, vamos a entrar al versículo 14 y vamos a ir con calma. Dice, por tanto. Ese por tanto nos llama a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El endurecimiento del corazón nos aparta de Dios. Tenemos que tener cuidado de nuestro proceder, de nuestro andar, porque a Dios, anote y granote, tenemos que dar cuentas. ¿Por qué cuenta? Por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Sí me explico? O sea, dice la Biblia que al que más sabe, más que. Ahí está. O sea, hoy tú ya tienes conocimiento de que Dios es omnisciente. Aguas. Ya tienes conocimiento que a todas las cosas desnudas aquel.
O sea, ya no te metes abajo de la cama a ver cosas que no, porque ya sabes que también está Dios ahí. Entonces, ya, ese es el punto donde estamos ahorita. Entonces, ese por tanto resume todo eso. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Fíjate el calificativo que le da: gran sumo sacerdote. El sacerdote que leímos en Levítico era Aarón y su descendencia. ¿Sí? Ellos eran los designados por Dios. Aarón y su descendencia. ¿Ok? Eran buenos, eran hombres pecadores, pero habían sido escogidos por Dios para esa tarea. Entonces, lo primero que nos deja ver que Jesús, el Hijo de Dios, el hombre, en su labor sacerdotal, es mejor que Aarón. O sea, es mejor que Aarón. Lo primero ¿por qué lo aclara esto? Tenemos que ir al contexto histórico. Le está hablando a judíos, a hebreos, perseguidos, violentados, despreciados por aquel que fue a la cruz. Pero seguía abierto el templo, seguía abierto los holocaustos, seguía abierto los sacrificios físicos que se veían, y era más fácil regresar al sistema antiguo que perseverar en la fe, creyendo que el que hizo todo en la cruz, su sacrificio fue perfecto. ¿Por qué es todo esto? Porque la persecución, todo eso que se estaba viviendo, arrastra las cosas naturales. La persecución que Dios permite es para que dejemos lo natural y aprendamos a vivir en lo espiritual. Te voy a poner el ejemplo. Si alguien viene y te agrede en lo natural, pues le vas a regresar la agresión. En lo espiritual vas a ponerla. ¿Estás entendiendo el concepto? O sea, no estoy diciendo que le digas 1, 2, dame las que quieras. Yo no estoy hablando de eso. Si entiendes lo que significa eso, entiendes lo que es callarte, ir a Dios, entiendes lo que es pedir la justicia de Dios, entiendes lo que es decir, Señor, juzga entre Él y yo. Ya lo entiendes, ¿no? Porque si vas a aventar la piedra y tienes pues aguas, si te vas a parar delante de Dios a pedir que Él intervenga entre un pleito, entre alguien contigo y tú estás con tus cosillas guardadas, ale ouch, porque Él es justo. Porque antes de ir sobre de Él, va sobre ti. Dile ouch, se vale, sí se vale, o sea, es bueno, es bueno. ¿Te fijas por qué el que desconoce la soberanía de Dios habla, despotrica y juzga y dice? Porque no tiene temor de Dios en su corazón. Si tú tienes temor, dices, no, de veras, pasa hisopo sobre de mí, límpiame, enséñame mi maldad, enséñame. Ya después, si hay algo que yo pueda ir a decirte, Señor, juzga entre ese hombre y yo la causa, ya será como por el 5.º paso, ¿no? Pero de entrada, aguas, porque vas a salir raspado y tratadito. Se le va a meter Dios a la licuadora y te va a dar una buena. Ok, entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra, ¿qué dice? Profesión. La primera parte del versículo habla del gran sumo sacerdote que hizo la obra perfecta en lo que fue enviado. En el hebreo, cuando dice gran sumo sacerdote, literalmente dice el gran sacerdote. Está diciendo que Jesús fue el gran más, de todos los sacerdotes que Dios estableció a través de Aarón, que fue el primero. Jesús, el hombre, está por encima. Y tanto así que la obra que él hizo fue aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí que traspasó, que dice, los
cielos. ¿Qué quiere decir? Que Él regresó al lugar donde salió. ¿De dónde vino? Del cielo, de parte de Dios. Eso es muy importante. Entonces, lo que está hablando aquí, en el verso 14, es a la ascensión de Cristo. O sea, cuando Él asciende a los ojos de los discípulos, Él no va a sentarse al tercer cielo que está ni en Marte, o sea, es una dimensión impensable, inconocida. Todo lo que tú oigas de que estuvieron allá, pues seguramente comieron algo que sí les cayó bastante mal, porque no hay ninguna referencia en eso. Eso se va a aclarar hasta que Cristo venga. Ok, pero está hablando aquí, ¿sí? Está haciendo a ese hecho que sucedió. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo número 9. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó, dice, de sus ojos. No vino ningún platillo volador, nada de eso. Todo lo que tú escuches de eso, con todo respeto, es alguien que está mal de sus sentidos. Nada que ver, nada que ver. ¿A dónde fue llevado? No habla de un lugar específico geográficamente. No existe. O sea, no hay. Simple y sencillamente, Él fue llevado a la presencia de Dios. No hay espacio, no hay tiempo. Es esa expresión a la presencia de Dios literalmente es incomprensible a nuestra mente. O sea, no está en Marte, ni Júpiter, ni atrás del Sol, nada de eso. Ni va a bajar en un platillo volador, ni el astronauta que dijo que vio a Dios en el espacio, nada de eso. Nada. Todo eso es una locura, no existe. Estamos hablando que cuando habla del traspasar los cielos, Él entra a la dimensión eterna de Dios. Explícame eso. Explícame la palabra eternidad. Pues hasta donde tu chicharito alcanza, ¿no? No hay manera. Está por encima de todo. En Filipenses capítulo 2, verso 9 y Hebreos 7, 26, nomás anótenlo, voy a parafrasearlos. Filipenses 2, 9 y Hebreos 7, 26 dice, en Filipenses 2, 9 dice lo siguiente: le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? O sea, le dio, que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, le dio un lugar, un lugar de preeminencia sobre todas las cosas. Y en Hebreos 7:27 dice que ha sido hecho más sublime de los cielos. En Efesios 4:14, 4:10, Efesios 4:10, habla que ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo absolutamente todo. Entonces, regresamos a Hebreos, verso número 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué dice? Los cielos. ¿Qué quiere decir? Cristo ha sido exaltado por lo que hizo en la cruz, vino a eso, ha sido exaltado a lo sumo. No hay nadie en la creación más grande que Él. Nadie. Estamos hablando ya en términos doctrinales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. O sea, no son tres en uno. Doctrinalmente mal. O sea, no hay separación. Por eso Él dijo: si me ven a mí, ven al Padre. O sea, ahora, realmente es algo que no podemos asimilar. De alguna manera medio asimilamos, pero de la verdad, o sea, el alma y el espíritu tuyo no se separan. Eso es brujería, santería. Y eso, pues, al enemigo le encanta que salgas separado y que andes con alitas volando por allá, ¿no? Eso
Eso es brujería, él toma esa dimensión y, o sea, ¿hasta qué momento el alma y el espíritu sale del cuerpo? Hasta la muerte. Y ahí entra en el reposo de Dios. Ahora, ¿dónde están? No, no están abajo en la tierra, ni se los lleva a Cancún, nada de eso. O sea, todo eso que has escuchado son cuestiones ideológicas de gente que se infiltra, que trae muy bonitos pensamientos y voy a traer a tu abuelita para que te regañe, bla, 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 bla. O sea, pura mentira. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice aquí Jesús cuando dice traspasó los cielos? Está hablando de su exaltación. Él está por encima de todo. O sea, todo. O sea, no sé hasta dónde alcanza la palabra todo. Hay cosas que están veladas a nuestro entendimiento y a nuestros ojos, sí, totalmente. Pero ahí está Dios. Entonces podemos decir que hablar del nombre de Jesús, Jesucristo, es el nombre que está por encima de todas las cosas. No hay otro nombre más grande, no hay más. Tanto en lo físico que vemos, como en lo espiritual. O sea, lo que no vemos, lo que no entendemos. O sea, ahí está Dios. Y su nombre es sobre todo nombre. Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, por eso cuando te refieras a Cristo, pues ve acuñando en tu corazón poner siempre antes el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Ve acuñando eso en tu corazón. No le digas Jesús, o sea, no estás hablando de tu compadre, ni estás hablando del Señor, que gobierna ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces ve acuñando eso en tu corazón, velo cimentando. Siempre que te refieras a Cristo, Señor sobre todas las cosas, para que inconscientemente vayas aprendiendo a vivir bajo el señorío de aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Eso es esencial. O sea, no es Jesús y Jesús, yo vi a Jesús, se sentó conmigo. Oye, estás hablando de tu compadre o de quién, ¿no? Porque a Jesús nadie lo va a ver. O sea, yo he escuchado que bueno, ya, ¿para qué les digo? No, o sea, nadie. O sea, somos imperfectos, somos pecadores, no tenemos la esencia, aunque por dentro tenemos un nuevo hombre, su pura presencia nos fulmina. Es un Dios santo sobre todas las cosas. Entonces, el nombre más glorioso que existe es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. Él ha traspasado los cielos. ¿Qué es la gran diferencia de lo que hacía Aarón? Aarón, a lo más que hacía era traspasar el velo simbólicamente, una vez por año. Era simbólicamente. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, que es el asiento de Dios, donde Dios gobierna todas las cosas. Entonces, todo lo que viene de Aarón lo hicieron durante siglos, pero era un símbolo. Ellos entraban, se tenían que purificar a ellos mismos primero y luego entraban. Y dentro de las vestimentas traían una campanita que colgaba. Si la campanita dejaba de sonar, pues lo sacaban porque ya había muerto. ¿Por qué? Porque no se purificaba a sí mismo. Entonces, el sumo sacerdote de la antigüedad traspasaba el velo, sí, simbólicamente, nunca lo hizo real. Lo único que lo ha hecho es Jesucristo. O sea, el velo del tabernáculo era algo simbólico, ¿sí? Y entraba a la presencia de Dios. Entonces todo eso era algo que marcaba, apuntaba hacia quién, hacia Jesucristo, ¿sí? Él es el único que, siendo hoy hombre Dios, porque esa es la cosa, o sea, sí, por eso lo tocaron sus manos, sí, está en la presencia de Dios. Es el segundo Adán, ¿sí? El primero, pues sabemos que claudicó en su misión. Entonces, él está en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo, más allá de todo lo que tú y yo podamos concebir. O sea, no hay manera, no hay forma de concebir esto.
pero está ahí como nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros, ¿sí? Y dice entonces, por tanto, tiene un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Esto habla del sacerdote humano, el que se encarnó, el que fue a la cruz, el que sufrió todo el calvario, era un hombre. Tenía la divinidad de Dios, pero cuando fue traicionado sintió la traición. Cuando fue agredido sintió la agresión. Cuando fue traspasado sintió. O sea, todo lo que tú y yo sentimos, Él lo sintió también. La diferencia, la gran diferencia, es que en ti y en mí hay pecado, en Él no lo hubo. Entonces, en la presencia de Dios, de Dios, está el segundo Adán, que es Jesucristo. Un hombre ahí, que tiene la divinidad, que es inseparable en Él, la divinidad y la humanidad, sí, pero hay un hombre ahí. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar aquí? Que ese hombre conoce nuestras debilidades, conoce nuestro dolor, conoce todo. O sea, yo no le puedo decir a Dios, es que tú no entiendes. Es como no entiendes. Es que, Señor, es que tú no sabes. ¿Cómo que no sabes? El pecado nos hace sentirnos los peorcitos. O sea, soy víctima. Aquí no hay víctimas. El pago del pecado es la muerte. O sea, en Dios no hay víctimas. Todos a una se han desviado. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios, ¿sí? Entonces, en la presencia de Dios está hoy el segundo Adán, que es Jesús, el hombre divinamente, ¿sí? Y Él los está representando. Él está haciendo la labor sacerdotal, que es esta parte, está intercediendo por nosotros. Jesús dice el Hijo de Dios. Ahí cuando mezcla el escritor de Hebreos la divinidad con la humanidad. El Hijo de Dios, que fue engendrado en el vientre de María de manera soberana, sin pecado. Entonces, un hijo en el contexto natural es el que tiene los genes del padre, ¿estás de acuerdo? Un hijo es el que tiene la intimidad con el padre. Un hijo es el que en lo natural disfruta los beneficios del padre. Entonces Jesús es eso, el Hijo de Dios. Entonces, cuando habla de esto, Jesús, el Hijo de Dios, aunque está hablando de su divinidad, está hablando de la intimidad con el Padre. ¿Qué representa el Padre? Aunque es el Hijo, el Padre y el Espíritu son lo mismo. ¿Qué representa el Padre? Autoridad. ¿Sí? Recuerda eso. ¿El Padre representa qué? Autoridad. Entonces, Él conoce absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso dice, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? También está hablando en el contexto de que es un gran sumo sacerdote, que su parte sacerdotal es perfecta. O sea, Él puede interceder perfectamente por nosotros. ¿Quién es el que realiza la obra de intercesión guiándonos? El Espíritu de Dios. O sea, literalmente Dios no te va a venir a sobar la cabecita, ay, pobrecito, sino te va a dar claridad en el Espíritu para guiarte en el sendero correcto. Pero si endureces tu corazón al Espíritu, ¿en qué vas a acabar haciendo? Lo que tú quieres. ¿Entonces ves la diferencia? O sea, hoy cómo percibimos el amor de Dios, hoy cómo percibimos esa parte tan perfecta de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué herramienta utiliza el Espíritu Santo? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, si tú no vas a la Biblia, como decía, tú no quieres aclarar una verdad con la verdad, pues sales una mentirota, ¿no? O sea, si tú endureces
El Espíritu Santo te va a hablar conforme a la Biblia, principios morales de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, en una situación difícil te va a llevar al perdón porque Él ya te mostró, ya te enseñó, ya te hizo vivir el perdón que Él te otorgó. Entonces, para ti va a ser fácil porque tú ya gustaste el perdón. ¿Listo? Sí, es algo. Cuando pruebas algo que es rico, ¿no lo compartes? Está bien rico, cómelo, ¿no? Cuando es algo feo que dices, ni lo pruebes, está feo. Lo mismo. Entonces, muchos, por eso es la gran separación de quiénes somos y qué somos, ¿no? O sea, yo le puedo pedir a alguien sobre el perdón que no ha experimentado el perdón de Dios. Pero tú que lo has vivido, dices, sí, yo sí sé. Oye, pero no, es que yo sí sé. Y a veces el perdón es más callarte, ¿no? Te dice el Espíritu Santo, un candadito ¿sí o no? Y te lo canta aquí, ¿no? Y tu bocota seguimos adelante. Así es. Entonces es un sacerdote eficaz, el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, porque su obra expiatoria fue completa y perfecta. Y cuando habla que traspasó los cielos, nos habla que Él entra en el descanso eterno de Dios. Es lo que nos enseña, porque su obra fue perfecta y concluida. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces ahí está, perfecto. Entonces, hoy es el tiempo agradable, dice la Biblia, ¿no? Hoy es el mundo colapsado, girando al revés, caído, tiempo. Cuando suene la trompeta, ese mundo agradable se va a cortar. Entonces, es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Ahorita es el tiempo de salvación, ahorita se predica el evangelio abierto a todo el mundo, está el tiempo de Dios, Dios haciendo la obra en el corazón de la gente, atrayendo, convirtiendo, sanando, restaurando. Pues es el tiempo de Dios. Ahora, delante de Dios no hay acepción de personas, ¿no? Lo hemos visto en Romanos, ¿no? O sea, Él salva a quien quiere. Si te salvó Dios a ti, ¿quién soy yo para decir que no? Si me salvó a mí, que estoy peorcito que tú, imagínate, ¿quién soy yo para opinar que tú no? No, entonces ese tipo, ¿te fijas? Pero hoy peleamos porque si tú no abrazas como yo abrazo el evangelio y crees y ya más si no te reúnes conmigo en este logotipo, ni Dios está contigo, ya, ¿qué te lo platico? Ya es que comiste muchos tacos, te echaron a perder, ya, cosas que no. Ok, cuando nos habla entonces Jesús el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote, sí que Él cumplió su obra completa, perfecta. Y cuando habla que traspasó los cielos, es que esa obra fue aceptada por el Padre. O sea, lo que Él hizo fue aceptado. Y Él está sentado en un lugar de autoridad, de señorío. Por eso es el Señor sobre todas las cosas. Y Él está ahorita sentado ahí como rey, ¿no? Pero al mismo tiempo que es rey, Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Su labor en este momento. Cuando, por ejemplo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento, no se sentaba, permanecía de pie. Aquí Cristo está sentado, hablando de que en el reposo de Dios, cuando Dios hizo todas las cosas perfectas, reposó el séptimo día. Y es al reposo que todos debemos entrar. ¿Cuál es el reposo que debemos entrar? Que la obra de Cristo fue perfecta y está siendo perfecta el día de hoy. Para ti y para mí sabemos que el día de hoy, en estas circunstancias, en este momento, tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces imagínate, tienes a dónde ir y no vamos, pues, estamos mal, ¿no?
Entonces, cuando habla ahorita, fíjate, lo habla en presente. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, está hablando que en el presente, en todo momento, en toda circunstancia, a ti y ahora, aquí, tenemos quien interceda por nosotros. ¿A quién ir a dejar? O sea, ¿a quién depositar esa? Ahora, no es que yo le dejo y me levanto y que Dios haga, O sea, esa ideología no es así. O sea, ¿en quién pongo mi confianza? ¿De quién voy a buscar la dirección? ¿Y por qué tengo que hacer? O sea, por ejemplo, al paralítico que Jesús sana, le dice, levántate y anda. ¿Por qué le dice levántate y anda? Pues, ¿con qué le está diciendo que ande? Con sus propios ¿qué? Pies. O sea, el poder de Dios obrando en el hombre, pero el hombre tiene que dar respuesta a ese poder de Dios. El Espíritu de Dios viene a ti y ¿quién tiene que dar la respuesta? Tú, obedeciendo, caminando. Porque si vas a querer que ir a Dios y echarle tu bronca y salirte, pues no funciona. Entonces, cuando habla de traspasó los cielos, que hablamos de la ascensión, hablamos de la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre el pecado. Que ni la muerte, que lo tuvo, lo pudo retener. El pago del pecado es que la muerte. ¿Quién es el primer resucitado? El primogénito, Cristo hombre. Y si Él resucitó, ¿nosotros qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? De la resurrección. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote hoy en la misma presencia de Dios Padre, en el lugar santísimo. Anótala ahí, en la dimensión de los cielos. No le pongas ni nubecitas, ni nada, la dimensión de los cielos. O sea, todo está bajo el gobierno de Dios. ¿Ok? Entonces vemos la primera parte del versículo número 14 que ya vimos y vamos a dejar la final para dentro de 8 días. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice al final? Retengamos nuestra ¿qué? Nomás voy a dejar la palabra importante. Retengamos. Significa aferrarse. Significa usar fuerza. Si tú no conoces a Dios, te diluyes. Si tú, imagínate en una tormenta que sabes que esa boya que está ahí jamás se va a soltar y ves una tabla que anda flotando, ¿de dónde te agarrarías? En la adversidad, ¿de dónde te agarras? ¿Sabes qué es la tabla? Tus pensamientos. ¿Sabes qué es la tabla? Lo que tú crees que es Dios, no lo que es Dios. Porque Dios es inamovible. O sea, yo lo dije hace rato de juego. Tú pides que Él intervenga, sí, y lo puedes hacer. De hecho, los salmos están en ese camino. David le decía, Señor, ¿por qué haces que el malo venga? Juzga entre el mal. O sea, David lo hacía. Pero cuando tú vas a esa posición delante de Dios, es que porque primero limpiaste tu corazón delante de Dios, primero fuiste a Dios, le dijiste, Señor, escudriña mi vida, para que tú obres justamente. Pero eso no es fácil. Porque si tú no tienes conocimiento de la soberanía de Dios, despotricas lo que quieras. Pero tú sabes que ese Dios es justo, que no tiene por inocente al culpable. Y si eres culpable, ¿qué pasó? Te va a decir, no te preocupes, tú tranquilo, yo nervioso. Entonces, abusados con eso. Si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días para continuar. Se va rapidísimo, ya son 10:10. Y si hoy solamente tenemos en 20 minutos, 25 minutos, mujeres de fe, están viendo el tabernáculo, véanlo, ahí estamos pasando un poquito de, como es un tema tan extenso, tan rico, estamos pasando diapositivas para que puedan verlo. Y la otra, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Mañana en nuestras reuniones normales,
estaremos aquí, siguiendo ya casi concluyendo la carta de los Romanos. Bueno, casi nos llevaría hasta que estamos en mayo, junio, como por septiembre, por ahí, octubre. Pero pues ya la vemos a la horita, ¿no? O sea, tenemos 3 años y cacho. Entonces, ya tenemos, pronto les voy a decir por dónde vamos a andar, acabando Romanos. Ok, Dios les bendiga, hermanos, buenos días a todos.